Recording in progress. Please accept my recording in your computers. Buenas noches. Retomamos desde donde nos quedamos. Estamos revisando lo que dice o lo que construye María Gimbutas de los indoeuropeos, las tendencias que ella misma toma, las rutas que ella decide construir y la lectura principal que hemos estado haciendo es cosa curiosa, no de los datos que ella obtiene, sino del filtro que usa ella para pasarnos esos datos, ¿no? Como ella... eh, Axel, muy bien. Ah, no, Alejandro. Ah, sí es cierto. Uy. Bueno, por cierto, Axel me dijo que no iba a poder venir un tiempo porque le dieron este horario, el CCH. Entonces, dice que va a intentar llegar a la hora que llegue, pero pues que de todos modos va a estar al pendiente en internet, pero se va a extrañar. Qué mala noticia. La verdad sí se va a extrañar un buen. Sí, sí se va a extrañar el Axel. Pero vamos a ver. eh, Ojalá lo logre. Dice que nada más es en lo que se ajusta y que algo cambia el próximo semestre. No me acuerdo bien cómo me explicó, pero lo va a intentar. Pero bueno, entonces les decía que estamos tratando de leer no solo los datos que tiene Jimbuta, sino los filtros que utiliza para interpretar los datos, porque de pronto podríamos caer en la idea de que el dato es finalmente una marca real, histórica de algo de lo que ella dice, y es una trampa porque el dato es interpretado, ¿no? Eh, También estamos viendo las omisiones, que me parece muy importante entender las omisiones. ¿Por qué? Porque ella vería una continuidad entre el indoeuropeo, el Kurgan uno y el Kurgan 4, y es una continuidad muy difícil. Primero que nada por cómo la delimita. Ella delimita los momentos del Kurgan por el contacto con la vieja Europa o con otras regiones, es decir, por la expansión de la migración. Topan como un lado y ahí hasta, mientras ocupan hasta ese lado territorialmente, ahí hay un periodo, Kurgan. Cuando expanden un poco más el territorio hacia la vieja Europa, que creo que es la parte que a ella le interesa más, ahí hay un segundo momento del Kurgan, que es el Kurgan 2 y 3, lo vamos a ver más adelante. Y cuando expanden ya finalmente toda la región que se les reconoce, ahí ubica el Kurgan 4. O sea, digamos que para ella los periodos están eh, partidos en la expansión territorial de los kurganes, lo que me parece que tiene ya una tendencia, ¿no? Que es pensar que el Kurgan, que el grupo Kurgan es expansivo, que tiende a la expansión. Y esa ruta me parece artificial y peligrosa, ¿no? Porque ya es un sesgo. Ujú. Porque eso haría necesariamente que al ser un grupo expansivo que solo alcanza más territorio, haría que sea un grupo continuo. Ujú. Y en esa continuidad que ella traza, hay varias omisiones y me parece que una de las omisiones más importantes es la diferenciación que hay entre los diferentes grupos con características kurganes en su relación con otros grupos, y lo más importante es que ella no puede, ni apunta ni señala un epicentro, ¿no? Es decir, el punto real de partida de los kurganes. eh, Básicamente los kurganes no regresan al punto de partida, ¿no? Entonces, no podemos estar seguros, o a mí no me entra en la cabeza que se piense que el grupo parte cargando su esencia y la expande por diferentes lugares, siendo idéntico además, ¿no? Siendo idéntico en los 2000 años, 3000 años de caminar, siendo idéntico a sí mismo en todos los lugares que fue abarcando. Y si es idéntico por comunicación, entonces tendríamos que encontrar el epicentro. Si no es idéntico por comunicación, entonces tendríamos que ver una progresión necesaria, forzosa. Es complicado. Lo vamos a estar discutiendo juntos, pero bueno, este es
el punto de partida de lo que estamos revisando, ¿no? Habíamos dicho la vez pasada que hoy vamos a comenzar con lo que podríamos llamar pretensión de huellas de una religión, ¿no? O sea, que Gimbutas pretende encontrar huellas, marcas de una religión, y probablemente lo que podríamos llamar una invención de una religión a partir de datos. Es decir, ella va a hablarnos de una religión del grupo Kurgan a partir de los datos. Cuando ella dice que hay una religión, entonces, y lo habíamos comentado la vez anterior, cuando ella dice que hay una religión, tenemos que pensar que entiende ella por religión. Ujú. Y si ella entiende, eh, ya lo hablamos, lo de la vida después de la muerte. Si ella entiende eso, es un riesgo que tenemos que eh, señalar, considerar y desmenuzar a detalle. Qué gusto que hayas sacado la trompa, Alejandra. Me da gusto verlos a los dos aquí otra vez como tantas veces. Digo a todos Perdón, siempre, porque pero no había podido estar, o sea, la conecté, pero aquí voy llegando, pero ya estoy aquí. muy bien. Pero está lindo que estemos otra vez los tres, como tantas veces en el pasado. Empiezo a leer. Acuérdense que estoy leyendo el texto que yo escribí, ¿no? Entonces, para dividirnos, ¿no?, entre huellas o invención de una religión, tenemos que pensar en Gimbutas. El primer paso debe ser dirigirse hacia el descubrir qué entiende Gimbutas por religión. Y dado que ella misma no lo especifica, es necesario hacer una lectura dentro de lo que ella expone, o sea, no da definición operacional. Teniendo cautela sobre los datos que muestra e interpreta como religión. Esta advertencia o precaución responde a la idea de que no todo sistema ideológico puede ser tomado como una creencia, pero sí puede ser considerado un ordenamiento del mundo en los términos que hemos expuesto en estos 2 años, que permite pensarlo, pensar el mundo, elaborarlo, constituirlo y también retenerlo como acontecimiento. Incluso podría decir evocarlo como un retorno del acontecimiento. Es decir, mantener la memoria del territorio donde la experiencia se dispone y sucede, además de la manera en la que ello ocurre, lo que de alguna manera permite entender que un sistema ideológico es también un terreno, digamos, simbólico, en el que se mantiene la memoria total, plena del acontecimiento y del resultado de dicho acontecer, recordando siempre que este resultado es una disposición específica hacia o ante el acontecimiento y su reproducción, o lo que hemos llamado atender a la potencia existencial del acontecimiento en el territorio que se concreta en este mismo atender, en tanto que disposición al acontecer mismo. Releo porque esto es, digamos que el eje, no me gusta la palabra que voy a usar, pero la uso. Este es el eje filosófico de la exploración que estamos haciendo en este texto, ¿ok? Entonces, releo. Esta advertencia o precaución, no quiero leer eso. Mm, Esto es lo que dices tú, ¿verdad? O sea, todavía no llegas a lo que consideras que puede estar diciendo Gimbutas o pensando Gimbutas de la religión. no, sí, no, esto es lo que digo yo, que es como el eje de lectura de todo el seminario, ¿no? Ok. Releo todo el pedazo. Esta advertencia o precaución responde a la idea de que no todo sistema ideológico puede ser tomado como una creencia. ¿Ok? Y eso me parece la parte principal de esto. No, un sistema ideológico no tiene por qué ser tomado como una creencia. O no tendría por qué forzosamente un sistema ideológico ser una creencia. Ujú. Pero sí puede ser considerado el sistema ideológico un ordenamiento del mundo que permite pensarlo, elaborarlo, constituirlo y también retenerlo como acontecimiento. Ujú. El mundo, pues, retener el mundo como acontecimiento. Es decir, y aquí es donde arranca, mantener la memoria del territorio donde la experiencia se dispone y sucede. Ujú. De nuevo,
mantener la memoria del territorio, que no olvidemos que no es físico, sino es existencial, experiencial, mantener la memoria del territorio donde la experiencia se dispone, está dispuesta y además sucede, además de la manera en la que este acontecer ocurre, lo que de alguna manera permite entender que un sistema ideológico es también un terreno, digamos, simbólico, ujú, para no decirlo físico o material, simbólico, en el que se mantiene, en el que perdura la memoria total, plena del acontecimiento y del resultado de dicho acontecer, es decir, el acontecimiento y lo que acontece, que no son diferentes, pero hay que ubicarlo en esta doble disposición. Recordando siempre que este resultado es una disposición específica hacia o ante el acontecimiento. Esto es la memoria. Es un acontecimiento que dispone al acontecimiento. Ajá. Y su reproducción, es decir, este evocar constante al acontecimiento que retorna, atender al acontecimiento. Ajá. Justo aquí lo digo, lo que hemos llamado atender a la potencia existencial del acontecimiento, es decir, al acontecimiento en su acontecer mismo. En el territorio, ajá, que lo hemos manejado como territorio de lo posible, territorio que se concreta, y esto es lo más importante, se concreta en el mismo atender al acontecimiento en tanto que disposición al acontecer mismo. Todo lo que acabo de decir es lo mismo. Ajá. Acontecimiento, acontecer, atender, disposición y resultado, todo es lo mismo, pero no está fundido. Ajá. Lo que pasa es que todo a la vez sucede, digamos. Ujú. Sí, Octavio. A mí me parece que está cabrón el problema porque, o sea, si estás pensando también en la disposición temporal, hay que definir las fases. Y Uf. creo que está cabrón, ¿no? O sea, no la tienes fácil. No, no, Pero no, es no. que también está metiendo un montón de cosas. O Sí. sea, está tratando de limitar sin delimitar. O sea, Sí, es Jorge siendo Jorge. hay un problema, ¿no? O sea, O sea, es problemático. Yo no estoy diciendo que esté mal, digo que está problemático porque, o sea, estás definiéndolo todo sin delimitarlo. Ujú. Y eso es problemático. bueno. Como dice el buen Aldo del Robotitus, vayan a repasar. Tengo 2 años hablando de esto. Sí, 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 pero, o sea, esta delimitación, porque empiezas hablando de esto que vas a desarrollar, ¿no? Y desarrollando el territorio ideológico. ¿Hablo? Sí, Ah, sí, sí, sí. O sea, lo que estoy intentando hacer desde hace tiempo es sí, sí, sí. desmarcarme de ideas em, que, que simplifiquen en una categoría. Eso es lo que Sí, estoy. sí, 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 sí. Entiendo esa no delimitación categórica que buscas hacer. El problema es que Gimbutas, cuando empieza a leer, va a decir, ellos creen en esto. Ujú, Ajá. Ese es el ujú, problema. ujú, Porque entonces es muy simple, ¿no? Vamos con los pirajás y decimos, ellos creen en esto. O vamos con cualquier grupo cultural, incluso con cualquier em, vestigio de alguna cultura preexistente y desciframos diciendo, ellos creían en bla, bla, bla. Y ese es el ujú, tema al que nos estamos enfrentando. Ahora,
¿Qué es lo que yo he hecho para tratar de desmarcarnos desde hace mucho tiempo Sí, sí, sí. de una categorización? Para desmarcarnos de una categorización, lo que intento decir es que existe algo esencial, fundante, Ujú, sería la experiencia. ujú, Existir como experiencia. Ese existir como experiencia tiene un nombre muy sencillo, que es memoria. Pero ujú, el problema es que ahora hay que desmarcarnos de la idea de memoria como recuerdo o remembranza, ¿no? ujú, Que la memoria tendría que ser al mismo tiempo una actividad que remita en presente al momento del existir. Es decir, ujú, que genere nuevamente la experiencia de existir. Y eso es el atender al acontecimiento, pero no es un acontecimiento que pueda ser tomado o extraído en la pureza del fenómeno, sino ujú, que en cada caso tiene una forma que deviene de la territorialidad. Es decir, hay un territorio, que es este terreno de lo posible, y eso terreno de lo posible no es concretado. Esa ha sido la parte más difícil, porque, porque si vemos la gama de posibilidades, tendríamos que ser categóricos. Ese problema he luchado por desmarcarlo. ¿Mm? ujú, No podríamos decir, esta es la gama de categorías de lo posible. ujú, Entonces, por eso digo que es un territorio que es delimitado, ujú. Sí, pero sí infinito. pero sí, es delimitado, pero no es definido. Ujú, Ajá. Entonces, tenemos una gama de lo posible, pero que no tiene formas. ¿Mm? ujú, Pero se va a concretar en una de las posibilidades, negando a su vez todo lo demás, sin que lo demás deje de ser posible. Pero en este acontecimiento solo es posible lo que concreta todo el territorio en una forma de lo posible, ujú, que al mismo tiempo excluye toda otra posible forma, ujú. porque se concreta. En Sí, ese, sí, sí. en ese concretarse, ¿no? Como una forma única, digamos, genera una experiencia. Esa experiencia implica lo posible en el territorio que, bueno, de entrada requiere a los humanos, Sí, sí, sí. ¿no? Y en ese concretarse hay una experiencia. Y ahí es donde viene lo que opera esencialmente, que sería la experiencia, pero no como algo que da un punto de partida, no como algo que es el banderazo de salida para luego un asunto progresivo evolutivo, Ujú, que eso es una equivocación. Es el momento de la experiencia misma que eventualmente, bueno, no eventualmente, porque eso implicaría el periodo, no el tiempo, pero el periodo, ¿no? Y ujú, sino que se dispone y se mantiene dispuesto en tanto que se arranca del territorio, concretando el territorio en todo aquel que hace la experiencia territorial. La parte, digamos, propia humana de esto sería la disposición a que este acontecimiento acontezca. Ah, entonces, lo que voy entendiendo es que lo que tú estás señalando de Gimbutas es que da por hecho esa forma definida, y no la piensa. ajá, solo la da por hecho, la da por sentado. Sí, y lo que hace después es pensar que ellos ya, quién sabe de dónde parten, quién sabe cómo nacen, quién sabe cómo ocurren como humanos, le vale madres, porque ella lo que va a revisar es en lo que según ella creían. Ujú. Y Que es entonces, lo que está dado por hecho. ajá, y Ujú, justo es lo que vamos a revisar. ¿Qué es lo que Gimbutas cree que ellos creen? ujú. Y por eso es que lo que estás
delimitando antes de hablar de lo que dice Gimbutas es lo que Gimbutas no estaría haciendo y qué buscas hacer Ajá, tú. pero no es solo ella, sino que hasta el momento nadie de los Sí, que hemos sí. leído lo hace, Ok. que es pensar lo indoeuropeo como un reflejo de una experiencia que sería esencial, ¿no? En lo Ujú, ujú. humano, del devenir Ah, humano. es que, o sea, me da todo el sentido conforme lo vas diciendo, pero justo en este ir leyendo lo que escribiste, es, ¿sabes? Es como irte siguiendo. Claro, aquí está hablando de memoria. Claro, aquí es como hablar del tótem sin hablar del tótem, porque no solamente el tótem. ¿Sí me explico? Es que es como, hay que seguirte. Entonces ya fue cuando terminaste, dije, ¿pero qué estábamos delimitando? Ajá. Sí, bueno, sí. Es que también los espacios de tiempo hacen que enfriemos la cabeza. A mí también me cuesta trabajo. Pero básicamente estamos hablando de este modelo, que además a mí me encanta porque lo he venido construyendo estos 2 años. Ujú, ujú, Yo no tenía nada de esto en mi cabeza antes de este trabajo. Ahorita ya lo digo fácil y lo puedo explicar. Me encanta que lo puedo explicar. Pero básicamente es cuando hablábamos, al principio yo decía, primero que nada quiero huir de la causalidad, del pensamiento ujú. causal. Sí, sí. Y segundo, decía yo, quiero huir de las categorías, ¿no? Justo quiero escaparme de categorizar. Y ¡prum! Ahí va, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, espero que no haya sido más enredado para todos. Doy un paso más. Sí, gracias. Por lo tanto, sugerir una religiosidad sin tener esta consideración, lo que acabamos de decir, implica un sesgo ideológico que termina que determina un acotamiento metodológico tan delimitado que pudiera generar, o mejor dicho, fabricar resultados, no solo en y sobre el fenómeno expuesto, sino en la construcción de un marco ideológico del lector o para el lector, ¿no? Ese es el problema. Vamos a llegar a hablar de religión. Este es el veneno, pues. Vamos a llegar a hablar de religión de los kurganes y ya no vamos a pensar si existen los kurganes. Vamos a dar por hecho que hay kurganes y que los kurganes creían en esto. Esa es la advertencia que hago antes de arrancar con la lectura directa de lo que Gimbutas considera una religión kurgana. Espero que todos vayamos juntos y de la manita en esto. Si resulta crucial esta aclaración, es debido a que Gimbutas parece tomar religión como un sistema de creencias que implica, sencillo, la vida después de la muerte. Como si tuviera que como si esta última, la muerte, tuviera que ser un punto concreto del pensamiento que en sí mismo tuviera que ser interpretado, comprendido o simbolizado. Y en ese marco no pudiera ser considerado una continuidad con el territorio donde acontece la experiencia. Más claramente, no podríamos atrevernos a pensar que la muerte del cuerpo marque una discontinuidad que deba ser siempre y en todos los pueblos representada reflexivamente por el simple hecho de que pensar de esta manera pasa por alto la posibilidad de una construcción comunitaria de la identidad, es decir, una experiencia colectiva de la que existe, de la que- experiencia, perdón, una experiencia colectiva de la que la existencia que no necesariamente reconoce ni se estructura en cierta voy a releer esto, ni yo me entendí. Eh, no podríamos atrevernos a pensar que la muerte del cuerpo marque una discontinuidad que deba ser siempre y en todos los pueblos representada reflexivamente por el simple hecho de que pensar de esta manera, o sea, que todos los pueblos piensan la muerte, pasa por alto la posibilidad de una construcción comunitaria de la identidad, que creo que eso es clave. Es decir, una experiencia colectiva de la que
no necesariamente reconoce ni se estructura en cierta existencia individual, en sus momentos primarios. Esto es, cuando Gimbutas dice que la muerte, ellos la piensan como algo que hay después de la vida, da por sentado que todos los seres humanos tenemos que pensar la muerte como un punto importante, como un punto trascendental. Ajá. Y este es un problema, porque la muerte, como nosotros la pensamos, como, como un punto que parte algo entre la existencia y la post no existencia, solo puede ser pensada individualmente. Ajá. Pero si la identidad es pensemos colectiva, y estamos hipotetizando acá, si la identidad es una colectiva, entonces la muerte de un individuo no tiene peso. Entonces nosotros diremos, ¿y por qué los entierran o por qué los conservan? Por la misma razón que pueden conservar cualquier otra fabricación, vasijas, herramientas o incluso osamentas de animales, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que se reconoce la muerte, probablemente no, pero que se reconoce constituida la identidad. Esto es que se reconoce el territorio. Y el territorio implicaría también los cuerpos territoriales, sin que los cuerpos tengan un valor distinto vivos o muertos, sino que son parte del territorio. Entonces la identidad ocupa ya sea lo nuevo en cuanto a creación, lo que perdura en cuanto a desecho, muerte, o lo que viene, por ejemplo, en el crecimiento poblacional. Ujú. Porque el territorio sería lo valioso. Y ahí es donde Gimbutas nos da o nos pone a sospechar un pensamiento sesgado. Porque entonces cree que la muerte es desde el principio algo adherido al cuerpo. Ahí estamos en peligro, porque tendríamos que pensar necesariamente que por lo tanto toda la muerte es reconocida como un duelo, ¿no? Y ese es un error. Probablemente la muerte sea tardía en comparación con la identidad. Y antes de la muerte Jorge, hubiera... perdón, ahí sería entonces ya una individualización de la muerte, Ajá, sacada del colectivo. Ok. Sacada del colectivo y del terreno de todo lo que, o sea, del sí, terreno colectivo, sí, ¿no? ahora, está bien bueno porque cuando Gimbutas empieza a avanzar, descubre tumbas jerarquizadas. Ahí ya hay algo llamativo. Tumbas jerarquizadas, eso es fascinante. Por ejemplo, una tumba central con tumbas alrededor o incluso un entierro específico donde hay, por ejemplo, mujeres y niños enterrados subordinadamente o en una disposición que parece jerarquizar la relación con el muerto central. Y también lo encuentra en la construcción de algunas villas, donde hay también casas centrales y casas periféricas, ¿no? Que también apunta a la jerarquía. Pero ahí es donde Gimbutas omite cosas, porque en el Kurgán 1 no hay ninguna de estas dos cosas. En el Kurgán 2 empieza a haber algunas marcas, en el 3 ya está totalmente marcado, pero en el 4 ya es evidente la jerarquización y sin embargo se pierde el estilo Kurgán de las tumbas. O sea, digamos que entre el Kurgán 2 y 3 empieza a haber marcas de jerarquización de los hábitats, ¿no? De las villas y de las tumbas. Y en el Kurgán 4
se mantiene esa jerarquización ya muy especializada, pero se pierde el estilo Kurgan. Ya empieza a haber variabilidad en los entierros. Y por un lado, Gimbutas omite que en el Kurgan 1 es imposible evidenciar la jerarquización en los entierros y en las villas, y omite por otro lado la diferenciación en el periodo Kurgan 4 de del tipo de entierros. O sea, ya no son kurganes. Que kurgan, recuerden que es los túmulos. Estas como construcciones como fosa con un túmulo, ¿no? Hay ya muchas variaciones. Por eso Gimbutas ya no puede arrastrar más el kurgan para sostener su indoeuropeísmo. ¿Por qué? Porque ella lo va a decir tal cual. En el periodo 4 ya es el periodo final de los kurganes, no porque hayan desaparecido, ¿no? del planeta, sino porque ya la diferenciación es tal que es insostenible el kurgan. Ya hay una diferenciación que va a hacer que llegada la edad de bronce, ya sea imposible sostener la idea de un kurgan. O sea, no es que no haya, porque siguieron migrando y siguieron moviéndose. Pero para ella ya es insostenible el Kurgan. O sea, lo llevó hasta donde ya no pudo llevarlo más. Pero creo que le podríamos poner un freno mucho antes entre la distinción colectiva y la distinción jerarquizada. Y podríamos notar diferenciaciones regionales. Lo que pasa es que cuando Gimbutas llega ya al Kurgan 3 y 4, ella ya empieza a hablar de cierto belicismo entre los grupos kurganes, ¿no? ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, empieza a encontrar estas villas que ya no se construyen donde hay un terreno plano donde puedan tener a los caballos, sino que se construyen en lugares altos, en las orillitas de los ríos, donde no pueden ser atacados por todos lados, sino de frente. O sea, ella ya habla de construcciones defensivas, incluso amuralladas, pero no hay murallas en el primer periodo del Kurgan. Ajá. Eso es, me parece que es fascinante, pero para ella sería, solo fueron levantando más paredes, o sea, son los mismos güeyes, pero solo levantaron más piedras, o solo fueron especificando sus jerarquías, ¿no? Luego, cuando uno le pregunta a Gimbutas, bueno, va, ya son territorios defensivos. ¿De quién se defendían? Ajá. Porque no hay otros güeyes. ¿De quién se defendían? Pues de ellos. Ahora, acá es donde viene lo que he venido diciendo, que lo digo como chiste, pero que tiene un argumento. Los güeyes que empiezan a hacer, digamos, a territorializar y a expandir, son los que llegan a la Europa central y se mezclan con los agricultores de la región. Porque estoy anticipando conclusiones, pero bueno, ya creo que tengo elementos. El problema es que estos venían con el caballo y sabiendo moverse. Y los otros güeyes tenían la agricultura, pero no tenían la fortaleza para expandir. Cuando se juntan, pues ya lo que sigue es, digamos, capacidades para expandirse mucho, nada más que no migrando, sino expandiendo territorio. ¿Por qué? Porque ese es el problema de la agricultura. La agricultura no se puede portar, se tiene que territorializar necesariamente o hacer terreno, constituir como un terreno. Y cuando hay buena banda, pues se necesita más espacio para comer. O sea, el espacio que requiere una persona de siembra para comer es muy grande. Dos personas es más grande. Llegado el momento en que la población se mantiene, es tan grande que ya va a terminar alcanzando territorios que no estaban previstos de inicio. Ahora, si antes nos cruzábamos, nos juntábamos y prosperábamos juntos, ahora llegan otros, los aceptamos, llegado el momento la comida no va a alcanzar.
Y si nos topamos con otros güeyes que ya tienen un terrenito, pues ya ni modo de juntarlos. Les rompemos el hocico y ya tenemos más territorio. Es muy curioso porque los grupos que empiezan a mostrar belicismo tienen estas características, el uso del caballo y la agricultura. Oye, y una pregunta, ¿esto le quita terreno a los muertos? No, Se mantiene. O sea, se mantiene esta similitud en estos kurganes uno, 2, 3, 4, entre la disposición de los túmulos, de las tumbas, va yendo de acorde a la disposición de, de la habitación de los vivos. O sea, ¿siguen concordando? sí, pero bueno, no hay datos que diga que hay más terreno para muertos ni nada, pero No, sí, no, pero a esas similitudes de las que hablas. todavía hasta el Kurgán 3 hay el estilo de los túmulos, pero ya tienen la marca, tienen dos marcas importantes. Primero, la jerarquización, ¿no? Ujú. Ya hay entierros jerarquizados. Y segundo, ya hay estelas que marcan al muerto. O sea, ya no solo es el túmulo, sino digamos que ya la estela ya señala quién está abajo. Y es muy importante porque termina habiendo dos cosas que no alcanza a aclarar Gimbutas. Primero, este personaje que se dibuja constantemente, que tiene particularidades, tiene un trueno de un lado y del otro lado suele tener una herramienta, un martillo, un hacha, creo que en algún caso un arco, ¿no? O sea, ya va marcando diferencias el personaje. Ujú. Pero eso se encuentra hasta el Kurgán 3. Y en el Kurgán 4 se mantienen las estelas, pero aunque está la diferenciación, ya lo que empieza a ser distinto es el tipo de tumba. Ahora, es muy interesante porque el Kurgán 4, la supuesta expansión kurgana que llega al punto de la orillita de la frontera con la Edad de Bronce, hay muchísimos nuevos contactos. Los agricultores se quedan, ¿no? Se quedan en la Europa central, lo que eventualmente se va a convertir en Grecia, ¿no? Y en la región, todo lo que hay en ese lugar, Hungría y esas madres, todo, 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 incluso Italia, creo que no llega hasta España, ¿eh? No, no, no tengo ubicado evidencia hasta ahí, menos Portugal y eso. Pero hacia abajo empiezan a tener contacto con la gente del Oriente Próximo y ahí cambian las tumbas, aunque mantienen las estelas, y cambian los estilos. Y a partir de ahí, de ese lado, Gimbutas no da mucha evidencia, parece que se pierde algo. Y ella se clava con la Europa Central. ¿Y por qué se clava con la Europa Central? Por dos cosas. Porque en la Europa Central estaba la agricultura, tenían ya presencia de divinidades femeninas. Y la tercera cosa es que hacían cosas como arte, o sea, cosas sin sentido útil, más identitarios. Hacían arte. ¿Ah? Y cosa curiosa, también tenían escritura. Pero ahí omite lo que hemos discutido hace ya varios años. ¿Quiénes eran los güeyes que de Creta, de la isla, pueblan el continente con el conocimiento de la agricultura, pero también con el salto del toro, con la escritura, con la navegación? O sea, ¿quiénes eran esos pueblos? Los pueblos de la isla de Creta, porque tampoco está claro de dónde vinieron, ¿no? No se puede asegurar exactamente de dónde vinieron. Entonces, ese es ese problema. Entonces, Gimbutas se clava con ellos, pero nuevamente no se pregunta de dónde vinieron y va a dejar que se pierdan todos los que jalan hacia el famoso sur del Cáucaso, los iranios, que Octavio decía, son de los güeyes que menos se pela, ¿no? La parte del Indo, ¿no?
justo los indoiranios del sur del Cáucaso son donde se va a perder la pista, o más bien se va a dejar de seguir la pista de los indoeuropeos. Y entonces nos vamos a clavar solo con dos grupos. Los supuestos bárbaros, que son los que aman la guerra y la madriza, que son los que vienen a caballo, y los agricultores. Pero Gimbutas no plantea la fusión de esos grupos y la pérdida de memoria en la expansión de la agricultura triple, que es, insisto, la agricultura en la tierra, la agricultura en los animales, que se vuelve ganadería, y la agricultura en los humanos, que se vuelve esclavitud. Los güeyes que van a florecer en ese lugar, en ese territorio, son los griegos primero, los dorios, porque no son todos los grupos griegos, son los dorios y los, los romanos eventualmente, que ahí todavía no tengo idea de dónde vienen esos cabrones. Y me falta todavía todo lo que pasa del lado de la Germania, ¿no? Todo lo que pasa hacia el norte, ¿no? Pero además tengo la idea de que la mentalidad de esos güeyes expansivos madreadores en la vieja Europa envejeció hasta que se pudrió y Giorgia Meloni, ¿no? No, sí, es esta, sí, la de Italia, ¿verdad? Y del otro lado, Donald Trump, ¿no? Los que siguieron expandiendo y madreando, Donald Trump. O sea, creo que pues, son muy poquitos años como para poder asegurar que sí pasó, ¿no? Que los grupos que devinieron madreadores expansivos, ya incluso sin agricultura, están en el norte de América. Y los grupos que quisieron seguir con su apropiación de cultivarlo todo, ¿no? Porque esos güeyes son agricultores del arte y de todo, pues por eso hacen música académica y todas las demás, envejecieron y solo cayeron en el desgaste, ¿no? Pero el problema es que los que escaparon son los gringos. Ya estoy anticipando cosas muy hipotéticas, pero la realidad es que son muy pocos años, pues son como 1200 años. O sea, no es difícil pensar que esos güeyes no dejaron de pensar. Tienen iPhones, pero siguen siendo la banda que eran, ¿no? Creo que es muy importante. No quiero llevarlo tan lejos porque sostenerlo hasta allá pues, implica mucho más tiempo de trabajo. Digo, espero que en la vida se siga revelando. Pero el hecho es que cada vez es más claro que hay grupos a los que se les pierde la pista, que no son grupos, son fusiones. Pensemos, experiencia de un lado, experiencia del otro, se juntan, prosperan, ¡pum! Se genera una cultura distinta, ¿no? Una experiencia que hoy llamamos cultura distinta. Por un lado, por otro, por otro, por otro. Y en un lado se entretuvieron expandiéndose, es que es demasiado simple. Lo que pasa entre Ucrania y la orilla de España es muy sencillo. Primero es un territorio que no es tan grande. Y luego solo son grupos que se fueron especializando en la agricultura y eventualmente en la guerra. Ahora, tenemos un hueco entre Ucrania y Hungría. Hay un hueco allí que creo que es lo que esos mismos güeyes quieren destruir con el encierro a Rusia, con la necesidad de una guerra con Rusia. Y no creo que sea lo que quedó en ese espacio, sino que ese espacio resguarda a los eslavos. No sé si decir los eslavos en sí, pero la banda que, que, que territorialmente creció hacia allá. O sea, hay un tapón, pues. Hay un tapón, hay un intento de ocultar algo. Sí, Octavio. Hace unos días encontré un artículo que les voy a compartir. Que hablabas de este poco tiempo de cambio o de algún rasgo nuevo, ¿no? Ujú. Algún grupo que emerge o que
entran en un territorio. Y este artículo lo hicieron unos genetistas que encontraron, obviamente pues sí la base es estadística, pero bueno, hay que pensar cuáles son las consecuencias de esto. Porque dicen que a partir de el año 1350 y cacho, que fue la peste negra, Ujú. la población que sobrevivió tuvo un cambio genético y que eso resultó en como más autocontrol y más dominio del intercambio de bienes y que esto tuvo consecuencias en, digamos, esta población que se fue expandiendo, sobre todo en Europa, efectivamente, en el inicio de la revolución industrial, ¿no? O sea que lo que no entiendo muy bien si es que si hubo otro cambio poblacional genético que dio paso a la revolución industrial o fue este mismo de la población que sobrevivió a la peste negra, pero en realidad es muy poco tiempo, ¿no? O sea, son muy pocos siglos de lo que pasó de la peste negra a la revolución industrial, ¿no? O sea, aún así, ese salto, pues sí, es diametralmente opuesto digamos, el antes y el después de cómo los seres humanos vivimos antes y después de la revolución industrial, ¿no? Y pienso en esto que dijiste es poco tiempo, ¿no? O sea, en poco tiempo sí podrían pasar esas cosas, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, pero es, o sea, sí como experiencia, creo que en poco tiempo puede haber grupos, experiencias existenciales emergentes, pero el resguardo de las huellas, que son los estilos, es que hay que recordar lo que hemos venido trabajando. Lo que en algún momento es un estilo en tanto que experiencia existencial, en la medida en la que se reproduce, tiene esta peculiaridad. No es que deteriore, no es que se diluya, sino que deja de ser una experiencia para volverse parte del territorio. Ajá. Ese fenómeno es lo que creo que es más raro de todo esto, porque no me atrevo a decir que como las lenguas que deterioran o que migran o que se mudan o cambian en algún sentido, sino que lo que en algún momento es la experiencia que concreta el territorio, eventualmente se vuelve territorio. Ajá. Y cuando se vuelve territorio, me da la impresión que hay un periodo de inexistencia. Ajá. Y que ese periodo de inexistencia solo es un silencio largo hasta que la experiencia vuelve a ocurrir de otra manera, ¿no? Hasta que ese nuevo territorio que funde el territorio como pedacería y lo otro como eco, cobra forma, una nueva forma. Ujú. Creo que hay un periodo de silencio. De hecho, me he atrevido a decir alguna vez acá que me da la impresión que vivimos en ese periodo de silencio, que actualmente ya Que no... son como periodos estos de latencia, ¿no? Ajá, Que pasan el desarrollo humano en sí. También sí, nosotros tenemos periodos de latencia. sí, donde no pasa nada, pero más bien se está Pero concretando pasa. la idea de que pase. Ujú. Es Es que esto, estoy tratando de entender, creo que cada vez estoy tratando de entender de mejor manera a qué apelas cuando hablas de agricultores. Sí, si estoy medianamente entendiendo a lo que señalas, está ligado a la instauración de la técnica por sobre la naturaleza. sí, es Ujú. que es bien interesante porque los kurganes Ujú. son pastores, entonces se les llama pastores y es muy Sí, es fácil lo pensar. mismo campesino que agricultor. Ajá, por eso, justo cuando se dice pastores, se omite que ellos eran campesinos también. O sea, Ujú, sí que ujú. saben a la siembra. Sí, 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 por eso trato de seguirte, porque hay un punto en donde no concuerdo, pero creo que porque estoy tratando de entender lo que apelas cuando apelas a la agricultura. Y si apelas a esa técnica que se posiciona por sobre y que forza
en la delimitación artificial del terreno de posibilidades, se entendería, o a mí me hace entender, cómo eso mueve incluso a los que se mueven. Y los que se mueven, si estoy entendiendo bien, tienen que ver con los que después son llamados los que hacen guerra. Ajá. Sí, porque después de moverse, o sea, es que volvemos a lo mismo, queda una huella, un resquicio del territorio anterior, que es Ujú, la capacidad de movilidad. ujú. Entonces, Sí, cuando, porque el sesgo del que, tratando de conectar con lo que decías al principio, el sesgo de Gimbutas estaría partiendo de la base de que esto otro, entre la diferencia entre los pastores, pastores campesinos y los agricultores, no se está considerando. ajá, ahora, no todos terminan agricultores. Ajá, sí, claro, claro, o sea, me Es- queda claro, pero es la instauración de lo que prevalece, Ajá, ahora, probablemente desde un desde un, posible forzamiento. sí, ahora, es que es bien interesante, ¿por qué? Porque si el pensamiento agricultor, que es la tecné por sobre la experiencia, entonces podemos entender perfectamente Monsanto. Sí, sí, y esto que dice incluso Octavio, que este cambio genético, ¿no? Eh, es que este forzamiento transforma Sí, y entonces va dando justo, una delimitación que en lugar de ser naturalmente lo contingente, eso que hace comunidad entre todo lo que habita ese mismo terreno, ya diferencia, ujú, ya no es lo contingente, sino lo diferenciador. sí, Y ahí empieza a tener sentido que en un terreno ya diferenciado empiece a haber la delimitación de la divinidad. sí. Y Y ese terreno ya diferenciado, pues es que da igual si diosas o dioses, o Dios. ujú, sí, y ya nada más es a quien le damos más valor. Sí, 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 y Yo- por eso se vuelve problemático, porque pues al final en el intento de no, es interesante porque Gimbutas cuando trata de hablar de esta vieja Europa, trata de decir, no es patriarcado, pero tampoco matriarcado, ¿no? Es ese sesgo de la diferenciación. Y entonces hace este concepto que lo tenía yo muy claro, pero ya se me olvidó. Son la gine... no me acuerdo del vocablo, pero es un vocablo que trata de unir la mujer y el hombre sin decir matriarcado o patriarcado. Pero en ese sentido, justo con esto que estás diciendo y tratando de entender por dónde va el tema del sesgo, sería este pensar el mundo, por ejemplo, ya desde Gimbutas, dando por sentado la universalización de la diferencia como parte de la esencia del humano en su transitar histórico, que sí, no necesariamente. ujú, y sería como en la diferencia, la categorización, ese es el Sí, problema. claro, claro, es que a partir de la delimitación diferenciadora es necesaria. No, o sea, aquí sí, en esta diferenciación no puede no haber categorías. Ujú. Ahora, justo aquí, y esto es para todos así fundamental, donde haya categorías, donde quiera que haya categorías, la más mínima categoría, no es posible pensar. Claro, Es así, ¿no? Donde quiera que haya una categoría, cualquier categoría, no es posible pensar, porque las categorías son cajas que solamente permiten ver lo que la categoría y las relaciones intercategóricas
Pero ¿qué tal que piensas fuera de la caja? No contabas con eso. Ese pensar moderno que lo piensa todo. No pensé que pienso fuera de la caja. A mí Ah, siempre hago un jueguito con unos cerillos y siempre, desde hace, uy, Octavio, ¿te acuerdas? Desde la prepa, ¿no? Lo sigo haciendo eso y dibujar. Quiero decir dos cosas, porque son dos cosas que me parecen claves en lo que acaban de plantear Octavio y tú. Primero, pensemos en la peste. Pensemos que a la peste no llegamos nosotros. Nosotros nos hubiéramos hecho cuarentena y hubiéramos hablado mal de Gatel, ¿no? Y Gatel hubiera dado conferencias sobre la peste todas las noches, ¿no? Y hubiéramos tenido la OMS y todo. A la peste no llegamos nosotros. No tenemos puta idea quién llegó. Pero ahora pensemos que la peste llega, ¿ok? Ahora, desmarquémonos un poco de lo bélico humano. La peste llega como un pinche ejército. Bueno, de hecho, nada más hay que ver las pinturas, los dibujos, las representaciones. Llega como un pinche ejército y madrea. ¿Qué madrea? La territorialidad, es decir, madrea la experiencia la posible. forma de habitar artificial del mundo que hace que eso nazca. Ajá. Pero entonces, si le quitamos lo humano a la experiencia y lo dejamos como una experiencia potencial, la peste llega como un intruso, como una experiencia distinta que se impone, que no hay tiempo de asimilar ni de apropiarse, se impone, como hubiera llegado los dorios a madrearse a todos los pobres micénicos que quedaban o los cretenses, ¿no? Llega y desmadra. Y al desmadrar, hace dos cosas, y esto es por lo que es importante lo que dice Octavio. Hace dos cosas. Rompe la experiencia porque impone otra experiencia, pero no la desaparece, no la borra. La, la, la quiebra penetrando y entonces se hace un elemento de la experiencia más los elementos de la experiencia y de pronto, ¡pum! Hay una nueva experiencia. Y Octavio, por el artículo que comparte, dice, pues se empezaron a comportar diferentes. Claro, porque ya no había el atender a una experiencia particular y tuvo que acontecer un nuevo atender que ya implicaba a la peste, como quiera que haya sido asimilada o tomada como parte del territorio, y ya. Y esto nos abre dos puertas, hacia el camino del futuro, que fue el pensar, y hacia el camino de lo físico, de lo fisiológico, porque ahí sí, no podemos decir que es el cambio genético lo que genera una nueva experiencia. Quizá lo que hemos venido tratando de apostar algunas veces, apelando un poco a la idea de la epigenética, quizá pudiera ser que la nueva experiencia apuntara o generara o diera espacio, digamos, incluso selectivo, ¿no? Ni siquiera como, ¿cómo dicen esto? Lo que hacen las histéricas, conversivo, ¿no? O sea, no una cosa conversiva, sino una disposición. Te van a funar, güey. Sí, seguro. Ya ni modo, luego le ponemos pi, 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 ¿no? Las histéricas de Cuando ya no haya canal, como ya ah, no hay tu Facebook, como mi luego te Facebook. preguntas por qué. Algo habré dicho. Bueno, las histéricas que describía Freud y que apuntaba a la conversión en bla, 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 bla. Yo no dije que las mujeres, yo dije las histéricas. Ahora, aclaro, freudianas, para que no me funen o funen, ¿cómo se dirá? Señor lingüista. Ya dijiste un montón de otras cosas, no te preocupes, Pero ya bueno, da igual. el tema es que justo no podríamos asegurar que no haya solo ideológicamente una selectividad que terminara habiendo hecho que algunos, con la modificación genética, sobrevivieran y otros no. Porque es un ambiente también el ideológico, ¿no? Es cosa que podríamos incluso llamar ridícula, pero es lo que describe Víctor Frankl en su texto sobre los encerrados en los campos de concentración.
¿no? En El hombre en busca de sentido. Dice, unos sobreviven y todos jodidos y otros igual de jodidos se mueren. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Y él lo termina diciendo así, es una cuestión ideológica, no es una cuestión de resistencia genética, pero digamos que en esta selectividad ideológica, ¡pum!, sobrevive ese cambio. Ahora, ¿por qué hago esta aclaración o este apunte? Porque pensemos que esos sobrevivientes que acontecen en una territorialidad que ya implica la peste y la destrucción de la territorialidad anterior como algo que debe de resguardarse en la memoria, ¿no? Pero en la memoria experiencial pueden haber mantenido una cosa que permite la prosperidad y la sobrevivencia, que es la idea de la agricultura. Y volvemos a lo mismo, la idea de la tecné por sobre la experiencia. Agricultura en todos los sentidos. No es tampoco loco, lo mismo que dice Octavio ahorita, no es tampoco loco pensar que son esos güeyes los que ya hicieron sin experiencia, sino como técnica, pura técnica, agricultura de todo. ¿Qué es la industrialización sino la agricultura de todo? Sí, pero justo tienes que hacer esto que separe, ¿no? Que diferencie, que marque la pauta, para que ya no importe cuándo empezó, cuándo terminó. Si así ha sido siempre o nunca. ¿Sí? Porque eso es, la tecné no tiene Pero historia. aquí ya serían Sí, vacíos para separar, ya no silencios, ya no latencias, sí, sino ¿no? vacíos. Sí, y no lo sé, más adelante lo voy a pensar, que sería la tecné como una entidad que se mueve sin el hombre. ¿Qué ibas a decir, Octavio? Perdón. Alguna vez estuve, ya les he contado en otras ocasiones, en Belice y estaba acompañando a una persona que estaba investigando unos cultivos sin fertilizante. Estaban haciendo un proyecto con una comunidad maya y lo que querían era mostrar cómo, por ejemplo, el maíz acompañado de una especie de frijol le da muchos nutrientes a la tierra sin necesidad de ocupar un solo químico, ¿no? Era un grupo de gringos que pues estaban como con esa dinámica y entre ellos pues había tintes ideológicos, marxismo, ¿no? Eh, Coqueteaban con el zapatismo y acá, ¿no? Entonces, eran geógrafos y biólogos quienes estaban haciendo ese proyecto. Y recuerdo que uno de los jefes del proyecto, en el cultivo experimental que tenía la comunidad, porque pues, obviamente todo lo producido era para la comunidad, decía que, o sea, miraba el cultivo y decía, es una mierda, ¿no? Entonces, pues, yo veía el cultivo y decía, es una mierda, está chido, ¿no? O sea, está lleno de milpas y hay un chingo de mazorcas, o sea, y yo le preguntaba a los mayas, oye, ¿qué te parece? Está muy bien, ¿no? Entonces yo no entendía la lógica de este cabrón. Y de pronto me cayó el 20 porque sus cultivos, los cultivos de esos güeyes, ¿no? O sea, a pesar de que él en este proyecto intenta desmarcarse de eso, no puede por la construcción de él como gringo, ¿no? Porque precisamente los cultivos de los gringos, ¿no? Artificiales son perfectos, ¿no? O sea, ¿por qué una naranja siempre es del mismo tamaño? Para poder industrializar a las máquinas. ¿No? O sea, no hay posibilidad de lo que ocurre, ¿no? En la variación de una sola especie, ¿no? Tamaños, formas, colores. No, no la necesitan, ¿no? ujú. Y por eso este güey veía ese cultivo como una mierda, ¿no? Porque no podía verlo de otra manera. Y por eso destruyen ellos, porque los monocultivos desmadran la tierra. Y claro, luego hay que meterle químico a la tierra para volverle a sacar cosas que luego nos tragamos y nos desmadran a nosotros. Y a la tierra, pues ya no sirve. Pues Ujú. esto que dice Octavio, o sea, al final, por eso cuando se habla de milpa y con todo esto que se cultiva, ¿no? Junto,
para dar un beneficio a la tierra y al alimento, porque es que, es que justo el campesino no responde a una técnica porque la técnica respondería a el interés del hombre como centro. Y el campesino no responde solo al interés del hombre como el centro, sino mira a la tierra que siembra, a lo que va a comer, pero no solo va a comer él, porque van a comer también los animales, porque esto también va a ayudar a las lluvias, porque o sea, es que no se puede sembrar sin mirarlo todo lo que incluye. Ese es el territorio. Y en la técnica que es la agricultura, ya delimitándolo, como lo hemos venido diciendo, pues ahí sí, ahí a lo que se responde es a lo que es el centro que da la necesidad. En este caso, como bien dice Octavio, entonces, pues claro, no tiene sentido que tengas tantos productos de la tierra, porque ya son esos, que no puedes comercializar porque no los puedes estandarizar, porque además os estás desperdiciando. Y es la optimización del recurso, es que ya es un recurso. Ujú. Y ahí es esa delimitación, o sea, es una delimitación. Y claro, ¿qué cambia? Pues lo que delimita cambia la época que delimita. Hoy lo que nos delimita es el commodity, ¿no? Porque eso es la tierra hoy, ¿no? Y entonces, pues eso es lo que nos delimita hoy, pero así depende que quién delimite, pues dependerá. Entonces, es, pero la técnica siempre llega tarde. Y este es el Siempre punto. es tardía, porque justo es siempre posterior. No hemos logrado hacer de la técnica territorio. No, no, y no, la verdad es que no creo que sea, sea posible. Todos aquellos que hemos pretendido este desprendimiento del territorio, ¿quién se fue? Em, Somos faltos de técnica. Por eso no nos aceptan en la universidad, o nomás a mí. Pero justo ese es el problema, porque Claro. la técnica no funciona para el territorio, no funciona. O no hasta el momento, no sé si más adelante. Pero bueno, básicamente es un recorrido bestial de nuestro tiempo, donde lo que podemos ver ya es simplemente huellas de lo que fue el territorio y de lo que se mantuvo del territorio, ya sin experiencia, pero sí como hábito, como en su tiempo fue el hablar, en su tiempo fue el escribir, en su tiempo fue la construcción de viviendas o el cuidado de animales. ¿No? Como en su tiempo fueron cosas que perduraron, ¿no? Que perduraron como hábitos que luego se volvieron territorio. Es que estaba recordando, no sé si vieron alguna vez esta serie de programas que se llamaban La Tierra sin humanos. Bueno, hay uno de los episodios, pues se supone que se acaban los humanos y empiezan a decir, ¿no? Un día después de que no hay humanos pasa esto, 10 días después esto, un mes después, un año después, 100 años después. Y de pronto en una de esas, ¿no? Un chingo de años después, pero muchos años después, dicen que los pericos todavía seguirían repitiendo palabras humanas, ¿no? Que alguno habría aprendido y otro la aprende y algunas palabras humanas seguirían ahí hablándose en los pericos, pero ya sin sentido. O sea, y no es que después un perico vaya a territorializar eso, es irrelevante. Lo que trato de decir es que llegado el momento, cuando solo se reproduce el territorio sin la experiencia, el territorio mismo pasa, digo, la experiencia misma pasa a ser territorio. Y no es por desgaste, sino por el contrario, es por eficacia. Perdura. Y habrá quienes ya no nazcan en la experiencia, sino en el territorio. Y habrá que esperar un periodo a que alguno de esos devenga experiencia. Ahora, somos tan grandes ya
que tendríamos que esperar que sea una cultura entera. Lo veo muy cabrón. Sin embargo, Internet ha logrado cosas fascinantes, porque ya el mundo entero no se deja. El mundo entero levanta la voz. Free Palestine, ¿no? Y todas las, eh, las muestras de colectividad sin nación son maravillosas. O sea, los nacionalismos en bien poco tiempo ya empezaron a ser vergonzosos, ¿no? Creo que eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Pues hay que seguir avanzando porque todo esto es producto de lo que en aquel tiempo triunfó, ¿no? Y no como en una guerra, sino como que perduró y generó un territorio. Y probablemente estemos pasando en ese periodo de silencio en el que tarde o temprano va a pasar algo. Probablemente nos vamos a acabar el planeta, pero tarde o temprano algo va a pasar, ¿no? Voy a seguir un poquito, es una hoja para irnos hoy porque ya es tarde. Leo rápido lo de Gimbutas. Gimbutas inicia diciendo que las tumbas son prueba de que para estos grupos culturales la vida después de la muerte es una, entre comillas, creencia fuerte. Ella dice creencia fuerte. Y lo prueba el hecho de que las tumbas representan casa y que a los muertos se les disponen sus herramientas, armas, vasijas, ornamentos y hasta vehículos. Algunos sacrificios y la presencia de huesos de animales en las tumbas indican la existencia de ciertos cultos. Incluso marcas de sacrificios humanos han sido encontradas en urnas depositadas cerca de las tumbas principales. Cuando ella ya habla de tumbas principales, ya no podemos pensar Kurgan 1. Tenemos que pensar Kurgan 3 y Kurgan 4. Esto es una maravilla porque, vean, ella lo omite. Estoy citando, bueno, haciendo una lectura de lo que ella dice. Ujú. Sacrificios humanos cerca de las tumbas principales, pero no dice que al principio no hay tumbas principales. Ajá, ahí hay una omisión. Muchos sacrificios distintos se reconocen en diversos entierros regionales. Pero lo más curioso es que Gimbutas describe sacrificios relacionados con las cosechas. Con las cosechas, no todos son agricultores. Ajá. Entonces, sacrificios y cosechas, no puede hablar de todos los kurganes porque originalmente no son agricultores. Lo que sí es marca de cierta diferencia en términos de experiencia cultural, quizá religiosa, pero únicamente si estas relaciones entre sacrificio y cosecha son reflejo de conexiones directas entre un fenómeno y otro, lo que nos lleva necesariamente a no olvidar que los grupos kurganes no son agricultores más que en periodos muy tardíos y no de manera generalizada. Si ven el sesgo de la señora, yo la aprecio, pero estoy enojado con ella porque odia a los rusos. Algunas de las tumbas más elaboradas se encuentran coronadas con estelas de piedra grabadas con formas humanas y algunas con atributos masculinos. Algunas, no todas. En algunos casos, las figuras sostienen un hacha o un mazo en una mano. En un caso se encontró un arco. También cinturones y collares pueden apreciarse en las figuras. Gimbutas considera que estas estelas hacen referencia a una divinidad masculina, probablemente un dios del trueno, que aparece frecuentemente en tumbas regionales y que quizá es precursor del Thor nórdico o del Perún eslavo. Para considerar la importancia de estas figuras y su relación con cierta posible divinidad, hay que observar además que muchas de las armas o herramientas encontradas en los entierros no parecen ser pretendidamente útiles, sino que son más bien representaciones de las armas propias de estas supuestas divinidades, lo que apunta definitivamente a una estructura religiosa mucho más definida en términos simbólicos. Pero lo que hace que Jimbuta se enfoque con mayor seriedad en estas representaciones es el contraste con ciertas figuras femeninas encontradas en las culturas Anatolia, Egea y Balcánica anteriores a la expansión de los kurganes. En ambos grupos culturales, donde hay presencia de estas posibles divinidades, el simbolismo es evidente,
aunque no se puede dejar en claro totalmente el lugar que ocupan en cada grupo cultural donde se manifestaron. Termino ahí la religión por hoy. Comentarios, por favor. Yo ya hice muchos comentarios, ya me voy. Bonita noche a todos. Buenas noches. ¿Ya te vas? Bueno. Entonces, antes de que comentemos tantito, es importante, me parece crucial que podamos ir observando este sesgo de Jimbuta, si se dan cuenta, lo que va a hacer es llegar a la diosa. Ajá, y a plantear algo muy extraño, como un dios masculino vino a reemplazar a la diosa y todo lo que ella va a decir que representa, que es fertilidad, agricultura, prosperidad, bienestar, vida, pero necesita homogeneizar a un grupo para para sostener lo que viene después, que es la destrucción de otro grupo por este grupo, la imposición. Pero es llevar totalmente todo al terreno que a ella le interesa. Y el problema es que esto hace que, por eso Gimbutas sea desconectable de todo. Y entonces se puede usar la evidencia que ella sacó, la homogeneización, es que es muy conveniente para luego los indoeuropeístas. Ese homogeneizar forzado de ella, de los kurganes, a estos güeyes les sirve para decir, ¡a huevo! ¡Había indoeuropeos! O sea, ella lo que quiso hacer es sostener la batalla entre dos grandes entidades, que serían las diosas femeninas y los dioses patriarcales, la imposición o la sobreposición de unos sobre los otros, que está documentadísimo entre los dorios y la llegada a los Balcanes, pero el gran problema es que por llevarlo a su terreno, otros güeyes dijeron, claro, Gimbutas ya demostró que hay kurganes, pues vamos a agarrarnos de ahí para decir que hay indoeuropeos. Y las omisiones de Gimbutas, que es todo lo que pasó con los indoiranios, y la evidencia del ADN antiguo que precisamente muestra que del lado del Cáucaso Sur hubo más bien una migración hacia el norte y no al revés, y que probablemente también sea una migración que llegó a la Europa Central o una serie de migraciones, eh, de grupos que o eran muy prósperos y muy hábiles para sobrevivir, o que ya tenían una cultura, lo dudo, pero por lo menos una serie de rasgos que pudieron generar territorios culturales muy poderosos, muy potentes de los dos lados. Lingüísticamente, en cuanto a comunicación, eh, capacidades de utilización del ambiente para sobrevivir y desarrollo de técnicas en algunas cosas. Ya se fue Alejandra. Entonces, me parece crucial que veamos que el camino que sigue Gimbutas es llevar las cosas donde a ella le gusta, para hablar de lo que le gusta, y los resultados o lo forzado que podría resultar, incluso sobrante en el entendimiento de Gimbutas, es lo que se va a usar para afirmar que ella dice que hay indoeuropeos. Ahora sí, comenten, por favor. Es que esto que hay un momento en que dices que hubo un cambio localizado hacia el contacto con un territorio más, territorio específicamente físico, occidental, ¿cierto? Más Ujú. hacia el lado indo. Pero también hay que pensarlo y yo, si estos 2 años he insistido algo, el, creo que no lo hace Jimbutas por lo que has venido leyendo de ella, el asunto del contacto con las afroasiáticas, ¿no? Sobre todo con el tronco semita. Ahí está el quid de, no todo, pero sí parte del asunto de por qué el mismo Graves o sea, lo historiza muchos años después, pero es que eso no deja de estar ahí gritando, ¿no? Y Octavio, se omite, yo insisto, que con intención, porque la escritura es evidencia.
No hay escrituras occidentales. Todas son de la parte indo, ¿no? O sea, son afroasiáticas, ¿verdad? Sí, Todas las escrituras. ¿Y cómo explican que todos los grupos indoeuropeos escriben? Y, pero es que de verdad Gimbutas ni lo va a mencionar, ni lo va a mencionar. Y tampoco el otro señor que estoy leyendo, se me olvida cómo se llama. Pero el otro señor que estoy leyendo tampoco va a mencionar, o sea, es un cabronazo de las lenguas o todas las hipótesis lingüísticas y familias, esto se lo maneja muy bien, la parte genética, la parte arqueológica, todo lo maneja muy bien, está muy cabrón el señor, pero no toca la escritura, no toca, nadie toca la escritura, porque la escritura es evidencia de que algo penetró del lado semita, por lo menos, penetró muy cabrón todo el territorio y perdura. Por eso, por eso la intención de destruir todo lo que sea Oriente Medio. Por eso. Y lo han logrado. Digo, hay una conferencita de Dussel donde habla de lo que era el mundo antes de América y lo que era Europa antes de América y lo que era la parte de Oriente Próximo antes del descubrimiento de América. Bueno, de la invasión de América. Y es fascinante. Nadie valía nada. Estaban avanzados cientos de años en comparación con las bestias que vivían en en la parte europea. Incapaces de nada, incapaces de nada. Estaban podridos, se la pasaban peleando, se la pasaban peleando. Pero bueno, hay una gran historia que tenemos negada y que tenemos que reconstruir. ¿Qué más, Octavio? hay un textito que en algún momento valdría la pena leer. Bueno, un textote, ¿no? Se llama El otoño en la Edad Media, de Johann Huizinga. Yo recuerdo que leí un par de capítulos y me fascinó la forma en que pinta la vida cotidiana. Es otra Edad Media que estamos acostumbrados a concebir, ¿no? Es la vida del campesino, ¿no? La vida de quien está al margen pues la corona o las coronas y los reinos, ¿no? Ahí esa cotidianidad me parece que también permitió que la experiencia se resguardara, ¿no? O sea, todo esto como devino, por ejemplo, pongo un ejemplo concreto, la narrativa infantil, ¿no? El cuento de Caperucita se creó ahí entre los campesinos galeses, ¿no? Medievales, o sea, y tenía como una profundidad histórica el cuento, ¿no? Y ahora, pues, cómo ha permeado hasta la modernidad, pues, es porque la vida cotidiana sí resguardó algo, sí alcanzó a guardar algo. Sí, y de hecho, del periodo de lo que trabaja Alejandra, pues también están los alfabetos, ¿no? Los alfabetos también resguardan, ¿no? Y el rey del bosque, en la repetición constante, resguarda. O sea, la vida cotidiana resguarda, lo que pasa es que no la podemos capturar. Solo tenemos sus ecos ahí para quien quiera escucharlos, ¿no? Que creo que esa es la parte bella de nuestro trabajo, que nos montamos en esos ecos y platicamos con la gente de antaño. Creo que ya les había dicho que me llama la atención estar tan metido en esto y nunca he soñado con indoeuropeos. Es lo que me hace estar seguro que no existen, ¿no? Nunca he soñado, porque todas las demás veces sueño y están los personajes y todo. Lo que me hace a mí estar seguro que no existen es que nunca he soñado con indoeuropeos, porque no hay nadie que me hable, ¿no? No hay nadie que me hable. Es, me parece que la parte que a mí más me deja claro para dónde vamos, ¿no? Que no es posible atrapar a esos güeyes, pero sí es posible hablar
con la gente de antaño. Falta el mito, solo ese pedazo. Pero el año que entra será. ¿Alguien más? ¿O Octavio, algo más? Hugo, Por hoy no. Ay, Fabián, ahí sigue el perrito. o sea, sí. Acaba de cumplir años. Por favor, ¿alguien más? ¿Nadie? Muy mal. Oye, yo intento seguirte con el tema del territorio, Jorge. Eh, Creo que estas sesiones he estado perdiendo perdiéndome de mucho, pero a ver, ¿cómo lo entiendes? Es que ha sido una construcción de todo este tiempo, Evelyn, no es como tan reciente. El territorio no se podría entender como un terreno, como un espacio delimitado, específico, concreto, sino como una serie de, voy a usar esta palabra aunque no creo que sea la prudente, elementos que están dados y que en su continuidad elemental se cruzan, ¿no? Se atraviesan entre sí, están, ¿no? Están allí, ¿no? Que decía yo que parte de ese territorio probablemente es la comunicación, que parte de ese territorio es la prosperidad, la comunidad, ¿no? La fabricación de herramientas. em, No sé, he mencionado varias cosas así a lo largo de estos 2 años. Y que eso solo es territorio, o sea, son conductas, incluso yo decía, no es cultura, sino son conductas adaptativas, que se mezclan además con el piso que se pisa, con la comida que se come, con el clima que hay, con fenómenos, ¿no? Y de pronto en este territorio, en esta serie de combinaciones, de cosas que están eh, allí, se, hay una gama de posibilidades, de cosas que podrían concretarlo todo, ¿no? Eso que lo puede concretar todo en una forma concreta de existir, eso es la cultura. O sea, de la continuidad del universo se concreta una forma y esa es la cultura. Ujú. Ahora, digo que ese territorio no es el infinito, pero es, a mi modo de ver en este momento, inaprehensible como una totalidad. Pero claro que está delimitado. O sea, es, es finito, es finito, o sea, tiene perfectamente una delimitación. Es que eso nos haría buscar los límites y no me gusta eso. Es finito porque no es todo. Es finito, es una serie de posibles cruces. ¿Mm? Es finito, pero no está en sí mismo definido. Por eso es que no puede haber categorías. Entonces, digamos que en ese territorio finito hay algo que lo concreta, que es una experiencia, eso es la cultura y eso es el humano y eso es bla, 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 todo. Esa forma no es ni categorizable ni única, pero es la que concreta todo el territorio en una sola experiencia, pero que no es la misma para otro grupo que tiene las mismas posibilidades que concreta de alguna otra manera. Ujú. Pero que no es categorizable, no es como que pudiéramos decir, estas son las 1500 formas de concretar el territorio. Eso es imposible, ¿no? Entonces, solo son una serie de formas, pero que no son categorizables, es decir, que solo pueden acontecer y ya, y ya. No son infinitas, pero tampoco son delimitables en sí mismas, no son categorizables. ¿Sí me explico, Evelyn? Me está costando seguirte esta vez, más que otras. No sé qué tan difícil pueda ser. Es que Sophie tenía el ejemplo bien bueno con el bosón de Higgs.
pero no lo puedo explicar yo, porque lo explica, le entiendo y luego se me olvida. Pero es como que no es infinito, hay una gama de lo que es posible, pero solo cuando atraviesa cierto umbral, todo lo que es posible se concreta en lo que pasó. Pero no quiere decir que todo esto solo pueda concretarse en esto. Se pudo concretar de otra manera. Y de otra, y de otra, y de otra, y de otra. Pero no infinitas, pero tampoco delimitadas de tal manera que se pueda decir, estas son todas las que hay. Porque no, siempre puede haber otra, pero dentro del mismo territorio. Es decir, que si todo fuera combinaciones, no hay combinaciones infinitas, pero no es posible decir que solo existe una gama de combinaciones específica. ¿Ya me explico un poco más, Evelyn? ¿Te moriste? Sí, no, aquí estoy. Intento como pasar, o sea, pensar en el arco de la experiencia al territorio, porque Es que justo la experiencia se da en el territorio. Y la experiencia es el territorio, pero concreto. Si el territorio no es concretado en la experiencia, solo es una gama de lo posible. Por eso es el territorio de lo posible. Pero ahí va, no es el territorio de las posibilidades, es el territorio de todo lo posible en el territorio. Pero la experiencia es una posibilidad que concreta todo el territorio y que desvanece todo lo otro posible. Lo cual no quiere decir que todo lo otro se pueda delimitar, a menos que se concrete como otra experiencia. ¿Sí me explico? estoy un poco atorada. O sea, supongo que lo estás entendiendo un poco como un devenir de algo, ¿no? O sea, Sí, pero lo podemos decir como un haber acontecido. Es que, Evelyn, la parte más importante es que hay que luchar contra la relación causal y contra la relación o la idea de la correlación. Ajá. Esto es como que esto devino esto, porque no es así, sino que esto segundo aconteció aquí. ¿Sí me explico? Ahora, cuando digo que esto segundo aconteció aquí, al mismo tiempo acontece y forma el aquí. Por eso es que también combatimos la idea de la correlación, que es a esto le corresponde esto y por estas condiciones esto es esto. No, no hay tal cosa. No, esto no habla, digamos que lo devenido no habla del territorio, no habla del territorio, no señala, no excluye nada en el territorio. Lo acontecido solo ocurre en el territorio, concretando el territorio, sin señalar el territorio y sin excluir nada dentro del territorio. Lo acontecido es el territorio mismo en tanto que señala al territorio, que no existiría como territorio si no se hubiera concretado. Por eso no hay una relación ni causal ni una idea correlacional. El territorio no tiene ninguna forma, sino pura potencia hasta que se concreta.
y en ese momento tiene forma, potencia, experiencia, todo es una unidad. No hay una unidad que habita el territorio. El territorio es la unidad misma tomada forma en esa experiencia que llamamos cultura. Ahí es donde la cosa se pone compleja. ¿Por qué? Porque no lo podemos hacer individual. No podemos. Dime algo, Evelyn. Estoy pensando muchas cosas. ¿Qué dice? Estoy pensando muchas cosas. Voy a escuchar con calma. Le voy a dar repeat. Sí. Y de verdad hay sesiones muy concretas que hemos explicado esto. Sesiones, pues no recuerdo cuáles. Últimamente le pongo descripción al YouTube, pero lo de antes no. Pero hay sesiones yo me imagino que de principios del año pasado, varias. Ahí está, porque se fue Buena, construyendo. perdón, perdón. No, dime. No, A es ver, que iba a decir que me suena a algo que seguramente Octavio tiene también ahí muy claro que Heidegger habla de algo así, ¿no? Como de esa correlación y concretado en algo. O sea, me suena haberlo leído hace poco en Heidegger, no me acuerdo bien en dónde. Seguro Octavio sabe. No, no me acuerdo, pero me haces pensar, Evelyn, que, o sea, aquí se ha hecho muy patente en el recorrido que Jorge ha hecho lo del territorio y la experiencia y el acontecimiento, porque cuando te pones a mirar eso, eso es como, pues sí, tomando otra vez metáforas del espacio, ¿no? Un black hole, ¿no? Porque le pasó a Heidegger, le está pasando a Jorge, ¿no? O sea, no hay forma de salirte de ahí ya una vez que eres atrapado, ¿no? Por eso. y es bien complicado, pero también te muestra todo al mismo tiempo. Pero si es En un... la próxima sesión decirlo. ¿Dónde lo encontré? Vale. Lo que sí es que la palabra correlación, échala a la basura, porque no me parece que sea posible. Terminamos, Evelyn, para preguntarle, para dejar que hable María Sí, Jessie dale, 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 gracias. Hernández Mo. En esta segunda explicación que acabas de hacer, como que me quedó más clara la frase que dijiste que en las categorías no puede estar el pensar, Ah, porque justo ahí es donde nos atravesó. O sea, creo que intentando abonar lo que dice Evelyn es justo cuando queremos categorizar cada una de experiencia, territorio, tiempo, ahí es donde se pone el límite de lo que estás construyendo. Porque me está también costando trabajo, pero la frase que anudó todo lo que dijiste para mí fue el categorizar no te permite pensar. Y creo que esto que estás intentando es llevarnos hacia el pensar sin las categorías y entendiendo la experiencia, territorio de lo que estás construyendo. Bueno, hasta ahí se queda mi comentario. lo que no quiere decir que no nos relacionemos con las categorías que ya están hechas, ¿no? Somos clase medieros, ¿no? O sea, no hay forma de que no nos relacionemos con las categorías. Pero el pensar, evidentemente, no se puede hacer en la categorización. Aquel que categoriza no piensa, sino que arma o entra en un armazón y se mueve de acuerdo al armazón. Aquel que categoriza, que se mueve en categorías, es ciego, porque solo puede ver lo que la categoría delimita. Es brutal, por eso era tan divertido aquello que cita Foucault en Las palabras y las cosas del texto de Borges, ¿no? De la clasificación de animales. Sí, sí, ¿no? Los que de lejos parecen camellos, los que caben, Moscas. moscas. Sí, es una maravilla, ¿no? Porque justo son categorías preciosas por lo inaprehensibles, ¿no? Y porque al mismo tiempo son categorías y nadie las puede negar. Apenas platicaba con alguien, le preguntaba, ¿el aguacate es
verdura es fruta, ¿no? Y me decía, pues según la escuela de hoy, es Fruta. fruta, pero siempre lo hemos comido como verdura, me dice. No, pues está chido, ¿no? O sea, la realidad sí. Ahora, a nosotros nos da risa porque sí es cierto, nosotros siempre hemos comido el aguacate como verdura, pero cuando conviví con las chicas colombianas en la maestría, ellas aseguraban que el plátano es verdura, ¿no? Entonces dices, bueno, sí, ¿qué categoría es la correcta? Todas, ¿no? Pero aquel que categoriza no piensa, solo se afilia. Ujú. Y por eso es que parece que no, parece de verdad que no, que vengo y hablo y ya, pero me es muy, muy complicado alejarme de las categorías. Me es muy complicado hablar sin tomar una figura categórica y situarla. Trato de cuidar cada palabra que uso, pero principalmente trato de cuidar cómo construyo lo que digo con las palabras. Porque el peligro más grande que corro al hablar y que expongo es generar una idea, una certeza categórica de lo que estoy diciendo. Por eso es que trato de romper las categorías de quien leo sin suplantarlas con una categoría distinta. Pero no me quiero volver como ellos, ¿no? Pero tampoco sé qué tan posible sea sostenerse así. Lo intento, pero en verdad es una batalla y que me alegra muchísimo que hagamos juntos todo el tiempo. Me fascina la idea de que esta batalla la hacemos juntos. Si no, no tiene caso. Pues es una maravilla sentarnos acá y discutir después de un rato porque hablamos. Y el combate lo hacemos desde lo que hablamos. Es complejo, pero no tenemos nada mejor que hacer. ¿No? Entonces, pues está chido. A mí, ¿sabes qué me haces pensar, Jorge? Ay, no sé, se me hace un ejemplo bonito. Como comprarte una caja de Legos y querer construir algo y ahí no construyes nada, solo estás como siguiendo las instrucciones. Sí. Y cuando construyes lo que sea, es como, sí, chido. No sé si me explico, es que yo tenía unas cosas que se llamaban Tente. No sé por qué tenía una caja muy grande. Eran como Legos, pero más grandotes, ¿no? Y tenía una caja muy grande. Y en la caja, cada cajita era de barcos. Era de diferentes barcos. De guerra, de hecho. Entonces, cada cajita, me acuerdo que eran como 6 cajitas, era un barco. Entonces es muy chistoso porque yo estaba muy chiquito. Entonces la verdad es que yo no vi los barcos, ¿no? Yo solté todas las pinches cajas y me la pasé toda la vida armando cualquier cosa. Y siempre me salían sobrando las partes lo de enfrente es la proa, lo de enfrente del barco, ¿no? Me salían sobrando porque esas madres no, yo no les encontraba dónde ponerlas. Y armaba robots, edificios, cualquier cosa, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Porque además es un Lego después de que lo armas, lo que menos quieres es desarmarlo. Ya lo armas y lo pones en un pinche lado donde no se vaya a caer, para que no se desarme. Cuando uno arma lo que sea, da igual, lo desbaratas porque realmente nunca armaste nada, solo ordenaste. ¿Se acuerdan que yo decía una palabra bien tonta? Ese es mi tiempo lacaniano. Ordenificar. Sí, ¿Te acuerdas? Muchas mamadas. Pero pues justo ordenas edificando, ¿no? Ay, fui lacaniano. Señor, perdóname, señor Lacan. Pero bueno, ¿alguien más? ¿Algo más? Señor Foucault. Señor Foucault. Últimamente lo traigo al Foucault en la cabeza mucho, ¿eh? No me cae mal. No me cae mal. Es que es elocuente, es elocuente. El problema es que es muy elocuente, entonces es difícil no mirarlo. Pues, ¿sabes qué? Es elocuente,
Y es esa elocuencia que seduce al adolescente. La realidad es que me gusta todavía de pronto hablar con él o acordarme de cosas, pero sí lo pienso y digo, pues no mames, esa pantalla, jovencitos, ¿no? O sea, a mí me asquea una persona grande que sigue pensando que Foucault dijo algo. Pues fue, como dices tú, fue elocuente. Fue elocuente. Ah, sí, qué chido. ¿No? Uy, se peleó con Chomsky, hoy, y cada uno en su idioma. Ay, hueva los dos viejos. ¿No? Y ahí están los que nadie pela, el Graves y esos güeyes que todavía siguen diciendo porque les interesó. A mí no me cabe duda que hoy los únicos a los que habría que pelar es a los que hacen historia, ¿no? De alguna manera, como historiografía o historiación, no sé. Filólogos y todos esos güeyes que hacen eso, ¿no? Reconstrucción. Pero bueno, iba a decir, y me iba a quejar de Godard, pero bueno, ya no me voy tan lejos, ¿no? Ya también el viejillo ya me da hueva. Pero bueno, no sé si alguien quiere decir algo más, ¿no? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Octavio, algo que anticipar dentro de 8 días o...? Pues nada más que nos vemos dentro de 8. Vale, también tu internet, que no se corte. Sí, Vamos en 8 días, ya saben, luego en 15 Alejandra y luego nos vamos de vacaciones hasta mediados de enero. ¿Vale? Cuídense mucho. Si me encuentran en Facebook o en Instagram, agréguenme porque yo perdí todo. Nos vemos la próxima vez. bye bye. Besitos.